En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Bienvenidos, mis hermanos, a esta fiesta dominicana de la fe. Nuestra Señora de Altagracia. El pueblo dominicano entero se alegra porque Nuestra Señora de Altagracia es la protectora del pueblo y intercede también por todos y cada uno de los que se acogen al Señor. Presentamos al Señor a todas las intenciones que hay en este día. Los difuntos Wilmer Pérez, Josué Rivera, Mercedes Marte, Dante Sánchez, Bienvenido Mejía, Luis Colón, Luis Emilio Mena. También se presenta la salud de Miriam Olivero, Estebanía Ayala, Deyanira Báez, Keira Romero, Juan Carlos y Ramona. Una acción de gracias por el aniversario 44 años de vida matrimonial de Jorge y Grace Cerullo. Y también la consagración de la hermana Altagracia. Con estas intenciones nos presentamos humildes ante el Señor. Reconozcamos ante Él que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en lo alto del cielo, y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Te alabamos, te glorificamos, te adoramos.
Señor Dios nuestro, que nos diste como madre a la bienaventurada María, madre de tu Hijo, concede que nos afiancemos en tu amor, ya que gozamos de la protección de la Virgen bajo el título de la Alta Gracia, y haz que avancemos en la nueva vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos para escuchar la palabra de Dios. Lectura del profeta Isaías. En aquellos días el Señor se dirigió otra vez a Acaz para decirle: pide una señal al Señor tu Dios, en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo. Respondió Acaz: no la pido, no quiero tentar al Señor. Entonces dijo Dios: escucha, heredero de David, ¿no les basta cansar a los hombres que cansan incluso a mi Dios? Pues el Señor por su cuenta les dará una señal. Miren, la Virgen está encinta y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Comerá requesón con miel hasta que aprenda a rechazar el mal y a escoger el bien. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo vamos a responder: el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas, su nombre es santo. El Todopoderoso Ha hecho en mí grandes cosas, su nombre es santo. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque se ha fijado en su humilde esclava. El Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas, su nombre es santo. Pues mira, desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho tanto por mí. Él es santo y su misericordia llega a sus fieles, generación tras generación. El Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas, su nombre es santo. Su brazo interviene con fuerza, desbarata los planes de los soberbios. Derriba del trono a los poderosos y exalta a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. El Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas, su nombre es santo. Auxilia a Israel su siervo, acordándose, como lo había prometido a nuestros padres, de la misericordia en favor de Abraham y su descendencia por siempre. El Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas, su nombre es santo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, quiero decir, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, pues, aunque es dueño de todo, lo tienen bajo tutores y curadores, hasta la fecha fijada por su padre. Igual nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por lo elemental del mundo. Pero cuando se cumplió el plazo, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, sometido a la ley, para rescatar a los que estaban sometidos a la ley, para que recibiéramos la condición de hijos. Y la prueba de que ustedes son hijos es que Dios envió a su interior el espíritu de su Hijo que grita: Abba, Padre. De modo que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, eres también heredero por obra de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Alégrate, María, la llena de gracia, el Señor está contigo.
Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. A los 6 meses envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea que se llama Nazaret, a una joven prometida a un hombre del linaje de David, de nombre José. La joven se llamaba María. El ángel, entrando a donde estaba ella, le dijo: alégrate, favorecida, el Señor está contigo. Ella se turbó al oír estas palabras, preguntándose qué saludo sería aquel. El ángel le dijo: tranquilízate, María, que Dios te ha concedido su favor. Pues mira, vas a concebir, darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su antepasado. Reinará para siempre en la casa de Jacob, y su reinado no tendrá fin. María dijo al ángel: ¿cómo sucederá eso si yo no vivo con un hombre? El ángel le contestó: el Espíritu Santo bajará sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que va a nacer lo llamarán consagrado, Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel. A pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y la que decían que era estéril está ya de 6 meses. Para Dios ya no hay nada imposible. María contestó: aquí está la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que has dicho. Y el ángel la dejó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Esta es una fiesta hermosa del siglo XVI en la República Dominicana, veneración a la Virgen María. María, que ha recibido la gracia más alta que puede recibir un ser humano. La alta gracia viene de esto mismo, ha recibido una gracia de parte de Dios, y ha recibido la capacidad de llevar al Salvador en su vientre durante 9 meses. ¿Se imaginan qué anuncio tan poderoso le viene a dar el ángel a María? Le viene a anunciar algo por lo cual ella todavía no entiende. El ángel viene piropeándola, diciéndole de todo, y María todavía no está entendiendo qué es lo que ha pasado. Y cuando le anuncia el nacimiento de un hijo, no conociendo ella varón, entonces se le anuncia y ella lo cree. Eso hace de María la mujer de Dios que cree y que dio paso a que la salvación llegara al mundo, que es Jesús. Qué belleza es descubrir a esta mujer dispuesta con Dios, dispuesta a lo que sea. Lo que Dios le pida, eso es, así será. Y todo esto estaba ya anunciado desde siglos atrás. Esta alta gracia que Dios iba a conceder a María estaba ya anunciada desde hace ya siglos, 8 siglos antes del nacimiento de Jesucristo. Ya Isaías había lanzado el oráculo en el capítulo 7 de Isaías. Una virgen está encinta y dará a luz un hijo. Una virgen. ¿Cómo puede 8 siglos antes, 800 años antes, anunciarse ya lo que va a ocurrir? Cómo el Espíritu Santo impulsa al profeta a anunciar la salvación, cómo se iba a hacer y sobre todo cómo iba a realizarse, porque a través de otras profecías siempre iba a ser en la casa de David, como se hizo. Y esa es la belleza del plan de Dios, un plan que estaba trazado desde antiguo y no había nada ni nadie que pudiese obstaculizar la venida de ese Salvador del mundo a través de esa Virgen encinta que estaba dispuesta con Dios a lo que sea y que halló gracia delante de Dios. Y esa es la Virgen a la que el pueblo cristiano venera. Bueno, al menos la mayoría del pueblo cristiano. Hay cristianos que no entendiendo la Biblia, no entendiendo todos estos piropos y no entendiendo la grandeza de María en cuanto a su pequeñez, no entienden que a la Virgen habrá que llamarla bienaventurada a lo largo de todas las generaciones. Y entonces por esto vemos nosotros que ya desde 8 siglos atrás ha anunciado una Virgen que está encinta y dará a luz un hijo. Le pondrá por nombre Emmanuel. Y aquí se anuncia la carta a los Gálatas a lo que vino el Salvador, vino a redimir al mundo. El mundo nació bajo la ley, el pueblo de Israel nació bajo la ley. Y aquí está haciendo una comparación impresionante. Un esclavo y un menor tienen más o menos los mismos derechos, pocos derechos. No tienen derecho a decidir muchas cosas. El esclavo por ser esclavo. Y el hijo cuando es menor porque todavía está todo lo suyo vigilado y es otro el que decide por él. Y entonces por eso aquí dice, mientras el heredero
es menor de edad, nada se diferencia de un esclavo. Aunque es dueño, no lo tiene bajo tutores. Y aquí nosotros vemos que está comparando al hombre cuando está bajo el poder del pecado. Y bajo el poder del pecado, aunque uno ha sido destinado a ser hijo, y uno tiene la predestinación a ser hijo, uno está viviendo en la esclavitud y uno está viviendo sin poder decidir y sin poder vivir la libertad. Esa libertad que en teoría hemos sido llamados a vivir, no la tenemos mientras el pecado está en nosotros. Y aún llamados a ser herederos, no lo podemos porque no podemos decidir por nosotros hasta que no venga este hermoso plazo de Dios por el cual se nos da la verdadera libertad, que es cuando llegamos a ser hombres libres, mujeres libres, porque redimidos por Cristo ahora ya no estamos bajo el poder del pecado. Ahora somos libres verdaderamente. Y esa es la belleza que ha venido a traer el Señor, a rescatar a todos los que estaban sometidos bajo la ley. La ley era quien declaraba qué era lo que teníamos que estar haciendo, pero que no hacíamos. La ley es santa, pero no santifica. La ley simplemente indica el pecado. La ley es santa, pero la ley no me hace a mí santo ni justo, porque la ley simplemente me da el conocimiento de lo que yo tengo que vivir, pero no me da la fuerza para vivirlo. Esto tiene que venir en otro momento. Tiene que venir en el momento en que venga el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que va a gritar en el interior de nosotros la libertad. Entonces, si aquello que sabemos que era lo que Dios quería en nuestra vida, entonces, ya prometido según el profeta, que dice, y derramaré mi espíritu sobre ustedes y haré que se conduzcan conforme a mis mandamientos. Aquí viene el cumplimiento en donde vendría un espíritu que iba a permitir que nosotros, sabiendo lo que hay que hacer, pero no pudiendo hacerlo por el pecado que pesaba sobre nosotros, ahora la redención consiste en retirar la fuerza y el poder de ese pecado para que nosotros, sabiendo lo que hay que hacer, tengamos la libertad para llevarlo a cabo, vivir la santidad. La redención es el primer paso que nos permite, que nos justifica, que nos hace justos y nos permite hacer cosas justas. Nosotros no éramos justos hasta que no vino el Redentor y quitó de nosotros aquello que declaraba que éramos pecadores. Una vez retirada esa fuerza, justificados por el poder del Espíritu, ahora sí podemos vivir la santidad y estamos llamados a vivirla. Y ahora sí, la redención, que es un don gratuito, la hemos recibido para ahora trabajar por la salvación. La redención es un don gratuito. Nadie puede redimirse solo. Nadie puede liberarse del pecado solo. Nos redime Cristo que murió en la cruz, pero la salvación sí, es una meta que se alcanza. Y que Filipenses 2:21 dice, trabajen con temor y temblor por vuestra salvación. La salvación se trabaja. El Señor nos dice que es angosta y estrecha el camino que lleva a la salvación y dice, esfuércense por caminar por ella. El Salvador es Cristo. ¿Por qué? Porque nos ha salvado del poder del pecado que pesaba sobre nosotros y ahora con el don de su gracia nos permite, si nosotros colaboramos y trabajamos por ello, trabajamos por la santidad, entonces también nosotros somos hijos y herederos, movidos por el Espíritu Santo. La belleza, este pasaje en capítulo 4 de Gálatas es un pasaje bellísimo que nos da a entender estos dos momentos salvíficos esenciales en el ser humano. Primero la justificación y después la salvación. Justificados en el presente y salvados en el futuro. Justificados ahora para poder vivir las obras de la caridad y no las de la ley, sino las de la caridad que nos otorgan la fe en Jesucristo, que nos libera y nos redime de la fuerza del pecado, y ahora capacitados para vivir en esa justicia, de justicia en justicia, hacia la salvación venidera, salvación que es en esperanza, conforme nos lo dice Romanos 8:26. Ya no somos esclavos, ahora somos hijos. Qué belleza, ahora está cantando la liberación. Ahora ya eres hijo. ¿Por qué? Porque ahora ya, si tú no quieres comportarte conforme a como te pide y exige el Señor, es porque tú no quieres, porque ahora has sido liberado, ahora eres libre, ahora tienes la libertad para salvarte o condenarte si eres tú el que decides, una vez que ya el poder del pecado no pesa sobre ti. Por eso pidamos al Señor que esta redención y este hermoso regalo de la redención, nosotros podamos sacarle todo el provecho.
y podamos vivir esa redención en toda la plenitud que ha venido a traer a nuestra vida. Y eso ocurre por la venida del Salvador del mundo, un anuncio glorioso. A los 6 meses envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea que se llama Nazaret. ¿6 meses de qué? 6 meses del anuncio de Juan. 6 meses que lleva encinta ya Isabel. Y 6 meses después va el ángel ahora a anunciar a María, ángel Gabriel, mensajero de Dios. Va a Galilea y se dirige a la joven. A esa joven por la cual se cumplirá todo. A esta joven que va a cumplir que la historia de la salvación se realice en ella. Y todos los cientos de profecías que hay anunciadas acerca del Mesías comiencen a realizarse a través del sí que María otorga a Dios por medio del sí que le dice al ángel. La joven se llamaba María y entrando donde ella estaba le dijo: alégrate, favorecida. Le llama favorecida. El Señor está contigo. Y entonces, ¿qué saludo? Dios te ha concedido su favor. Mira, y le anuncia lo que va a ocurrir. Imagínense ustedes, una mujer que está esperando casarse, está destinada a ser la esposa de José, todavía no conviven, todavía está prometida, y aún así ya Dios se adelanta y a esa que es la elegida de Dios le anuncia que ella iba a concebir, y no por obra de José, sino por obra del Espíritu Santo. La sombra del Altísimo te cubrirá. ¿Ustedes creen que María entendió algo? Porque ella no entendió neumatología, ni conocía nada de esto, ni fue al seminario. ¿Cómo será esto? Porque ella sí sabe muy bien que para tener un hijo hay que tener relaciones, lo normal. El 99.999% menos ella, todo. Y entonces ahora ella, ¿cómo será esto posible? Ah, no, la sombra del Altísimo te cubrirá, ¿entendiste? No, pero también. María no está para entender, María está para acoger. Las cosas no están para entenderse. Por eso hay mucha gente que lucha contra Dios y contra las cosas que no le tocan. Hay personas que viven en pecado y que Dios le dice: tiene que renunciar a esto. Y dice: pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo es posible? Si Dios me lo regaló, si Dios me dio esto, si Dios me lo permitió, no es posible. No es posible. Y el Señor viene a anunciarnos a nosotros el plan suyo. Y nosotros tenemos que estar dispuestos como María a lo que sea y a lo que nos pide Dios. Y tenemos que aprender a escuchar. Y tenemos que estar dispuestos a que cuando pregunte ¿cómo será esto? Aunque me lo expliquen y yo no entienda, tienes que abandonar esto por esto y esto. Si Dios se pone a explicarnos a nosotros por qué tenemos que abandonar el pecado, la mayoría de nosotros va a decir: no entiendo, así que sigo en el pecado. A menos que tenga fe. Y entonces diga como María: no entiendo, pero adelante, hágase en mí según tu palabra. La actitud de fe no es la actitud del que lo entiende todo, sino aquel que acepta todo de Dios y entra en el plan de Dios. Porque el que entra en el plan de Dios entra en el camino de la santidad y no está para entender la obra de Dios, sino para caerle atrás a Dios y para dejarse transformar, para dejarse moldear por Dios y para dejar que la voluntad de Él se cumpla en mí. Yo estoy seguro que en esa noche en Getsemaní Jesucristo estuvo pensando: ¿y por qué tengo que morir? ¿Por qué tengo que morir? ¿Cómo será esto? ¿Cómo será esto? Y Padre, aparte de mí este cáliz. Pero eso no puede ser. Yo estoy seguro que no fue solamente así tan bonito como aparece en el Evangelio. Estoy seguro que fue una lucha consigo mismo, teniendo que aceptar que Él debía morir, siendo inocente por la salvación del mundo. Y finalmente lo acepta. Pero cuánta brega le debió dar. Y eso es natural. Como a ti y a mí nos tiene que dar brega morir por algo, imagínate, por cualquier cosa, sobre todo por un pecador. Porque por alguien que merezca, bueno, todavía dice la carta a los romanos, pero el amor de Dios se manifiesta en que nosotros, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y le dio brega. Y no entendió, pero aceptó. No entiendo, Señor, pero hágase mi voluntad. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo lo que quiero es esto, pero se va a hacer lo que tú quieres. ¿Oyeron? Esta es la actitud de fe. Y esta es la actitud de fe que Dios nos invita a tener ante cualquier circunstancia de la vida. Tener esta capacidad de saber ponerse en las manos de Dios. Y sobre todo poder
dejarse corregir. Y no corregir solamente en las acciones, sino corregirse en la manera de pensar. Hay gente que está orgulloso de porque esas son mis convicciones. Y sus convicciones son cosas que son pecados. Sí, bueno, pues ojalá que cambie esas convicciones pronto. No, pero esas son las que yo tengo. Esas son mis propias convicciones. Bueno, si son convicciones de pecado, pido a Dios para que las convicciones de pecado, para que lo que usted cree que es pecado, usted cree que no es pecado, pero lo es, que usted se dé cuenta, que el Señor nos ilumine a nosotros. Porque la fragilidad de pecar está en todos nosotros. Errar es humano mismo, o sea, equivocarse es humano, pero perseverar es diabólico. Pero perseverar en el error, eso es diabólico. Por tanto, si yo tengo un error, porque me equivoqué, porque no entiendo, lo que sea, bueno, porque nadie me ha explicado, está bien. Pero desde el momento en que te dice, esto te dice el Señor, te está enseñando esto y esto y esto y esto, y yo todavía sigo en el pecado, dice San Agustín, esto es diabólico, porque es una rebelión, no quiere dejarte enseñar, no quieres aprender. No, porque la mayoría, ahora se habla mucho con estadísticas, no, porque el 60% está de acuerdo con esto y el 40% no, ¿y qué importa? Mire, en lo que es pecado, cuando es pecado, aunque el 99% diga que no lo es, lo es. Porque el pecado y la gracia no son cosas de democracia, son realidades de fe que Dios revela al mundo. Y hoy el Señor nos está invitando a no tratar de inventar nosotros lo que es verdad, lo que es mentira, lo que es pecado de lo que no lo es, y el recto pensamiento del falso pensamiento, decidido por nosotros. No somos nosotros los que decidimos qué es lo que es recto y qué es lo que no lo es. Es una gracia de Dios. Y sobre todo es la capacidad de ser iluminado en la mente, en lo más profundo de la mente, para que el Espíritu me ayude a mí a pensar como Dios, a no pensar como los hombres. Hay uno que pensaba como los hombres y no como Dios, y Jesucristo lo llamó Satanás, a Pedro. Cuando Jesús anunció que él iba a morir en la cruz, no te ocurra esto a ti, apártate de mí, Satanás, tú piensas como los hombres y no como Dios. ¿Por qué? Porque si lo dijo Jesucristo es así, si lo enseña el Señor es así. No, eso no lo dice. Hay gente que dice, no, porque yo no lo escuché, no lo he leído de los labios del Señor directamente en la Escritura. Muy bien, nunca encontraremos que el lavado de activo es un pecado en la boca de Jesús. Y eso me parece que es algo que todo el mundo sabe muy bien, que el lavado de activo por droga es un pecado. Eso no lo dice en ninguna parte Jesucristo de boca. Pero sí significa que cuando uno hace esto, uno quiere perseverar en el error, en el pecado y en el pensamiento erróneo, en el seguir pensando como los hombres, sino como Dios. Y es necesario que yo comience a ser un hombre y una mujer de Dios diciendo, Señor, ayúdame a pensar como tú piensas. Ya después, cuando mi mente es iluminada, y cuando yo que he cometido el pecado, porque creo que así está bien, y Dios me ilumina que está mal, ahora yo sabiendo que está mal, pido la gracia para que sabiendo que está mal, tenga la gracia para obrarlo, el bien, y para dejar de obrar el mal. Entonces por esto el pensamiento es esencial, y la obra del Espíritu en el interior de la mente es una de las cosas más importantes que nos dice San Pablo en el capítulo 12 de la carta a los Romanos. Deben transformarse en lo más profundo de vuestra mente para saber lo que es bueno, lo que es perfecto a los ojos de Dios. Y por eso llegar a tener el pensamiento de Dios es una gracia que tenemos que desear y no permanecer en el pecado, que es el principio para permanecer a nivel práctico también en el pecado, alejado de Dios. Yo soy creyente, pero no comulgo. ¿Por qué? Bueno, porque yo en verdad creo tal cosa. Pues no lo crea. Porque ahí me está dando a entender que estás mal, sabe que estás mal pensando en esto, que no puedes comulgar. Pues no, pues comulga, pero primero piensa, primero pide a Dios luz en el entendimiento, luz para saber, no decidir tú, sino que Dios decida en ti y te ayude a iluminar la mente. Y puedas amar aquello que es bueno y santo, y puedas rechazar aquello que es pecaminoso y erróneo.
para que podamos vivir una vida de gracia, nuestra mente tiene que estar también abierta a ser transformada, para que entonces nuestras acciones puedan ser conformes a lo que piensa nuestro corazón. Y el Señor nos ayudará. Y por esto aquí, María no tuvo que recibir esa transformación. María simplemente dijo, hágase en mí según tu palabra, no pasa nada. ¿De acuerdo? Y esa es la belleza de un pensamiento que está dispuesto a decir, hágase en mí lo que tú digas. Mira, no sé lo que tú dijiste. Lo que tú dijiste es X. Acepto. X es cierto. Punto. Lo que tú digas. Es una carta abierta. Darle un cheque en blanco a Dios. Quiere decir, todo lo que tengo, ahí está en tus manos. Una carta en blanco donde tú escribes y yo firmo. Solamente. Dime lo que tú quieres. Dime lo que tú amas. Dime cuáles son tus planes en mí. Y ayúdame a amarlos también. Y ayúdame a ponerlos en práctica. Si ocurre eso, vivirás la gracia y experimentarás la gracia que recibió María, por la cual recibió la alta gracia de poder ser la madre del Salvador, que durante 9 meses llevó como esclava del Señor, como sierva del Señor, como dispuesta a lo que le pidiera el Señor, a que en ella se cumpliera todo cuanto Él quería. Damos gracias al Señor, sobre todo en el pueblo dominicano, que se acoge. Hoy el pueblo dominicano está obligado a no tener la oportunidad de visitar a Nuestra Señora de Altagracia. Son cientos de miles de personas. El fenómeno religioso de masas más grande de la República Dominicana cada año. No fue como lo que dijo un presidente, el evento más grande es el evento de Nuestra Señora de Altagracia el 21 de enero Hoy, si no hubiese sido por el COVID, son cientos de miles de personas que habrían ido a Nuestra Señora de Altagracia. Y si no, a las decenas de parroquias y capillas que en nuestro país llevan el nombre de Nuestra Señora de Altagracia para encomendarse a la Virgen, a su intercesión. Ella protege al pueblo con su intercesión. Jesús, con su gracia, llena los corazones de los fieles con el deseo de vivir conforme a los planes de Dios en su vida. Que el Señor nos ayude a ponerlos en práctica en nuestras vidas. Amén. Vamos ahora a ponernos de pie y a elevar nuestras súplicas al Señor con la confianza de que nos escucha y atiende nuestras peticiones. Por la Iglesia Universal, por el Papa Francisco, por nuestro Obispo Víctor, por la Conferencia Episcopal Dominicana, para que el Señor, por la intercesión de la Santísima Virgen María, les acompañe en su misión evangelizadora, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Por el gobierno de nuestro país, para que el Señor, por intercesión de Nuestra Señora de la Altagracia, le conceda sabiduría y fortaleza para gobernar con equidad y justicia, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Por todos los pobres, los huérfanos y las viudas, por los enfermos y los que están esclavizados por el pecado, para que, por intercesión de Nuestra Señora de la Altagracia, llegue hasta ellos el anuncio glorioso del Evangelio, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Por el pueblo dominicano que celebra hoy con gozo la solemnidad de Nuestra Señora de la Altagracia, para que ella nos lleve al encuentro de Jesucristo y nos enseñe a amarlo como ella lo amó, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Pidamos al Señor por nuestros difuntos, Wilmer, Josué, Mercedes, Dante, bienvenido, Luis y Luis Emilio, para que el Señor los acoja en su reino, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Por nuestros enfermos que piden oración, Miriam, Estebanía, Deyanira, Keira, Juan Carlos y Ramona, para que el Señor los bendiga y se les acerque y los bendiga, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Por los aniversarios, 44 años de vida matrimonial de Jorge y Grace y la consagración de la hermana Altagracia, para que cada año que pasa podamos renovar nuestros compromisos con Dios y los hermanos, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Padre del cielo, escucha todas estas peticiones que te presentamos, pues te las presentamos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Solo el vino y el pan te venimos a ofrecer. Queremos darte algo más. Te entregamos nuestro ser, como lo hizo María.
Oren mis hermanos y hermanas para que este sacrificio que mire ustedes es agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor receba de tus manos el sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Amén. Derrama, Señor, sobre estas ofrendas que hemos colocado sobre tu altar, aquella fuerza del Espíritu Santo que fecundó a la bienaventurada Virgen María, para que, fortalecidos con los dones de este mismo Espíritu, nos unamos fielmente a Cristo y trabajemos en la Iglesia por la salvación universal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantado al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por todas las grandes maravillas que has realizado en la Virgen Madre de tu Hijo. Ella, concebida sin mancha, no fue contaminada por la corrupción del sepulcro, intacta en su virginidad, gloriosa en su descendencia, triunfante en su asunción, Madre de Cristo, esposo de la Iglesia, es proclamada siempre y en todas partes, medianera de todas las gracias y modelo de santidad. Por eso, al celebrar ahora su solemnidad, devotamente te cantamos, clamando y diciendo con todos los coros de los ángeles. Santo, santo, Santo es el Señor, santo, santo es el Señor. Dios del universo, los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosanna, 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 en lo alto del cielo. Hosanna, 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 En lo alto del cielo. bendito es el que viene en nombre del Señor, en el nombre del Señor. Hosanna, 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 en lo alto del cielo. Hosanna, 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 en lo alto del cielo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos. Ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor, el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos aquí presentes y los que están participando desde las redes y los medios, todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro, Pablo, Andrés, Santiago, Juan, Tomás, Felipe y todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días y líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus manos y elevando los ojos al cielo hacia ti, Padre suyo, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él,
porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz en sus santas y venerables manos. Dando gracias, te bendijo, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro Padre en la fe y la oración pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y de bendición. Acuérdate también de tus hijos, Wilmer, Josué, Mercedes, Dante, bienvenido, Luis Emilio y todos sus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías, Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino, todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigue creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Lleno de alegría y confianza, dirijámonos al Padre con la oración que el mismo Maestro nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No miren nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concede a tu iglesia la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y Con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. ten Ten piedad. piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Mis hermanos, aquí está Jesús. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Vamos ahora a hacer la comunión espiritual. Se nos impide muchas veces por la condición reinante a comulgar sacramentalmente. Lo hacemos espiritualmente. Cerremos nuestros ojos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor, y no permitas que nunca me separe de ti. Amén. María, pequeña María, tú eres la brisa suave de Elías, el susurro del Espíritu de Dios. Tú eres la salsa ardiente de Moisés, que llevas al Señor y no te consumes. Tú eres el lugar junto a mí que mostró el Señor a Moisés. Tú eres la hendidura de la roca que Dios cubre con su mano mientras que pasa su gloria. Venga el Señor con nosotros, si hemos hallado gracia a sus ojos. Es cierto que somos pecadores, mas ruega por nosotros y seremos su pueblo soberano. María, pequeña María, hija de Jerusalén, madre de todos los pueblos, Virgen de Nazaret. Oremos. Habiendo recibido con alegría, Señor, en la festividad de hoy tu sacramento, te suplicamos que los que en este divino banquete proclamamos la muerte de tu Hijo, nos hagamos dignos de participar de su reino y gloria, y una a una con la bienaventurada Virgen María, la llena de gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y gracias por la presencia de todos. Nos encomendamos a la Virgen. Ella es la medianera de toda gracia. Ella intercede por nosotros. Hay gente que no le gusta oír eso, pero esta es la realidad que a la que ha elegido Dios, para que ella, junto a todos los que han sido fieles a la obra de Dios en su vida, puedan ser intercesores para su pueblo, para que puedan ser fieles al Cordero, a Jesucristo el Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu Y espíritu. que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. María, Madre mía, María, Madre nuestra, ven a vivir conmigo. Ven a mi casa. Y enséñanos a amar a tu Hijo, Como lo has amado tú. Y enséñanos a amar a tu Hijo